Hace poco un video causó sensación en YouTube. Muestra a una maestra que comienza dando una clase de concientización sobre las redes sociales y lo que a menudo hacemos en estas. Parecía una lección de recursos humanos normal y silvestre. Sin embargo, la profesora tenía otras intenciones bajo la mesa. Su plan se estaba llevando a cabo a la perfección. Más temprano que tarde nos dimos cuenta de qué tramaba. Resulta ser que una de sus alumnas colocó groserías e improperios contra ella en Twitter. La maestra se dio cuenta, le sacó fotocaptura a los tweets y después en el salón de clases confrontó a la chica de nombre Marina. El sermón que le dio fue legendario. La alumna, como era de esperarse, no tuvo el mismo valor cara a cara ante la profesora que sí tuvo en Twitter. En fin, típica historia. Desde entonces me han preguntado mucho qué opino al respecto y creo que este es un tema digno de hacer un video porque no solo atañe a México, que es el país donde sucedió este incidente, es algo que puede pasar en cualquier lugar del mundo. De entrada, quiero zanjar algo. La profesora iba muy bien, salvo en el final, en mi humilde opinión. Vamos a ver. Levantar la voz estuvo bien, sermonear a la alumna estuvo bien, hacerla ver como la inmadura mocosa que es estuvo bien. Pero ya hacia el final, la docente se alteró demasiado. Una pena estos últimos segundos, porque su performance y la manera como estaba llevando el tema fue francamente magistral. De principio hasta casi el final. Lo hizo muy bien. Hubo ciertos detalles, como que por ejemplo llamó a la chica escuincle. Les confieso que nunca había escuchado ese término, salvo en South Park. Investigué qué es y en qué casos se usa esta palabra. No es la gran cosa. No es un insulto que digas, ¡uf! ¡Qué horror! La llamó escuincle. Y lo que es más, no se compara nunca a lo que puso Marina en su Twitter. Incluso en mi opinión, no estuvo mal que la profesora dijera que iba a llevar este asunto hasta sus últimas consecuencias. Hay que hacer un ejemplo de la mocosa para demostrarle a otros iguales a ella, que supongo tienen un obvio y bajísimo coeficiente intelectual, que hacer huevadas por internet tiene consecuencias. No en balde, ya cansan los descerebrados que no saben la diferencia entre libertad de expresión y difamación. Son muy pocas las personas que saben que muchas de las cosas que haces o incluso tan solo dices por internet pueden tener consecuencias legales severas, que casi siempre terminan en sentencias donde se le exige al agresor unas disculpas públicas seguida de una multa bastante alta, que también por lo general el descerebrado no paga de su propio bolsillo, lo pagan los padres del descerebrado. Huelga decir que fueron muchísimas más las personas que estuvieron de acuerdo con la postura de la profesora que con la postura de la alumna, quienes fueron una ínfima minoría, ¿no? Por lo menos en todos los videos que vi sobre este asunto ha sido así. Esto personalmente me da mucha fe en este mundo, porque muchos de quienes le dieron la razón a la profesora son de hecho estudiantes. Yo personalmente, veo un futuro mucho mejor con una mayoría dándole razón a la maestra en este caso, que si la mayoría le hubiera dado la razón a la alumna. La verdad, personalmente, si eso hubiese sido el caso, a mí me habría dado un poco de asco. Y ojo, tampoco sorprende tanto que haya personas que estén de acuerdo con la posición de esta chica. Así como tampoco sorprende que estas personas, por lo que yo vi, no típico, tengan una ortografía pésima y se expresen en un 90% de modo deficiente, lo que revela una vez más que la poca educación de la gente es un problema de talla global. Hay niños muy inteligentes. Yo en mi posición de youtuber los veo todos los días. Tienen las cosas más claras que muchos adultos. Tienen ideas increíbles. Tienen un futuro brillante. Pero lamentablemente estos niños sufren de la generalización que sus colegas de similar edad, quienes no son ni de cerca tan inteligentes ni tan maduros, hacen imponer sobre todos los niños en general.
Por eso es que muchos adultos no toman a los jóvenes en serio, porque por cada chiquillo inteligente hay 10 que hacen el idiota y que tienen padres que deben ser unos papas fritas porque su conducta afuera es reflejo, de cómo los educan en casa. Pero a ver, ¿por qué estoy de acuerdo con la profesora? Simple, porque visto y considerando el nivel intelectual de Marina, probablemente los improperios que ella arrojó a través de Twitter no se debieron a más que probablemente un día ella se enojó porque la profesora no la dejó usar el celular en la clase. O le reprobó un examen para el que seguramente la niña no estudió nada. O simplemente porque le dio un regaño por no prestar atención, o por estar hablando con otra persona mientras la profesora hablaba, o por portarse mal, etcétera. Sí, señores, es una profesora. Es decir, perdonen el sarcasmo, demándenla por regañar a los alumnos. Es más, que los mismos alumnos que me están escuchando ahora mismo, los alumnos en la audiencia, digan qué pasaría en la escuela, sinceramente, si nadie pone carácter. Y muchos dirán, ¿pero qué pasa si detrás de toda esta historia fue la maestra quien cometió una injusticia con Marina, por ejemplo? ¿Qué pasa si resulta que la maestra es una ogro y que por eso la chica se hartó y lanzó improperios en Twitter? Pues bueno, se arregla con los padres y la directora del colegio. O directamente Marina va con la directora del colegio a contarle todo de A a Z, si es que la chica tiene huevos en verdad. Porque sentarse a insultar a la maestra por Twitter no es una solución a ningún problema. Por el contrario, en el mundo de los adultos, que es lo que rige este mundo, eso es lo que hace es ponerte un cuchillo en el cuello. Dispararte a ti misma o a ti mismo en el pie. A ver, yo estudié en la Universidad Santa María en Venezuela, turno de la noche. Y créanme que tuve cantidad de profesores idiotas, pésimos docentes, payasos, de todo, de todo. Pero la solución para lidiar con ellos no era insultarlos indiscriminadamente por internet. Eso es lo que haría un cobarde. La solución es reunirse con otros alumnos que estén de acuerdo con mi punto de vista y a escribirle una carta a las autoridades máximas de la universidad. O en el caso de Marina, pautar entre todos una reunión de padres, dando la cara, para que la profesora pueda ver de dónde viene la queja. Créanme que eso es millones de veces más poderoso, contundente y efectivo que patalear por Twitter o por cualquier otra red social. Habiéndole dado el beneficio de la duda a la alumna, quisiera hablar más sobre la profesora. Yo entiendo que uno no tiene por qué tolerar la imbecilidad de nadie, en especial si tu familia mira los insultos que te están haciendo por internet. Uno tampoco tiene que tolerar a nadie, por más que sea un mocoso malcriado. Y lo digo no solo por una maestra, peor, no solo por un adulto, lo digo también por los niños que sufren por otros niños. ¿Qué culpa tiene un niño bueno de tener que estudiar con otro que tiene unos padres huevones o psicópatas que no supieron educarlo? Porque eso pasa más todavía. Pero tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Marina es una niña, simplemente. Una niña de bajísimo coeficiente intelectual. Una niña que me extraña que lea ningún texto en su vida, ni siquiera en el baño. Quizá la culpa sea más de sus padres que de ella. Total, su conducta es síntoma de que no la supieron criar. De que sus padres fallaron en inculcarle buena educación y sentido común. De que sus padres no supieron enseñarle a resolver sus problemas como una persona hecha y derecha e inteligente. Pero también hay algo que es cierto, ¿no? Y que hay que entender. Marina tampoco es un bebé. Marina no es un imberbe. Marina no es una niña con impedimentos intelectuales. Marina es una adolescente. Es una persona que ya se sabe limpiar el culo por sí misma. Y es alguien que debe tener cierto criterio. Como insisto, he visto que la tienen muchas chicas y chicos de su edad. Creo que por lo menos en mi caso particular, puedo hablar por la inmensa mayoría de mi audiencia cuando pido que no traten a las personas de 14 y 15 años como imbéciles que nunca saben lo que hacen. Y cuando digo que puedo hablar por la inmensa mayoría de mi audiencia, me refiero precisamente por los chicos de 14 y 15 años. Y además, subo la apuesta,
Creo que puedo hablar por casi todos ellos cuando digo que lo último que ellos quieren es que los traten como niños. Ellos quieren que los traten como adultos. ¿Me entienden? Por ahí leí comentarios diciendo que estuvo mal que la profe hiciera que filmaran la clase y para subirla en internet. Para subir la reprimenda que le dio a la chica por internet. Cosa que sin duda fue humillante para la chica. Pero yo les pregunto, ¿qué estuvo mal exactamente? A ver, vamos a diseccionarlo. ¿Qué estuvo mal? ¿Y qué solución proponen ustedes? ¿Por qué no vas y le preguntas a tus padres cómo eran los profesores de su época? O los profesores en la época de tus abuelos, para que veas lo que es bueno. O desgraciadamente, para que veas lo que era bueno. Te puedo garantizar que tus padres o tus abuelos salieron muchos mejores hombres y mujeres de lo que probablemente seas tú. Probablemente tus padres, tu papá sea mucho mejor que tú, mucho más hombre que tú. Y probablemente tu abuelo también sea mucho más hombre que tú. Y lo mismo con las chicas. ¿A qué voy con todo esto? A hacer una pregunta. ¿Sabes qué? Yo creo que a veces la mejor lección, en especial para gente joven que no ha sabido educar en casa, por el bien no solo de los adultos, sino de otras personas jóvenes que tienen que tolerar a esta malcriada o a este malcriado, es darles una probada de su propia medicina.